Hola, buenos días. Este video va a tratar sobre un resumen o síntesis de lo que fue la unidad número 1. Recordarles también de que a todas las personas que tengan guías pendientes, por favor, enviarlas lo antes posible. Entonces, ahora vamos a pasar a ver la materia que nosotros estuvimos trabajando en las guías desde la 1 hasta la número 8. Entonces, chicos, ahora vamos a comenzar a ver la síntesis de la unidad número 1. Gerunds and infinitive. Aquí vamos a ver los gerundios y los infinitivos. Gerunds. A gerund is a non-finite form of the verb made by adding ing. O sea, un gerundio es una forma no finita del verbo al cual yo le voy a añadir ing. Acá tenemos tres verbos distintos en su forma infinitiva, o sea, su forma raíz, de la cual esto quiere decir que es cierto el verbo en el cual todas las formas verbales van a utilizar agregándole diferentes finales. Y eso puede ser para el presente simple, el presente continuo y así sucesivamente. En este caso nosotros el gerundio, al final de la forma infinitiva del verbo le vamos a agregar el ing. Por ejemplo, read me va a quedar reading. Write, writing, swim, swimming. ¿Se dan cuenta que aquí en la M se coloca doble? Porque eso es una parte de las reglas. Lo vamos a ver después más adelante. Recordarles, chiquillos, siempre de que cuando sean gerundios, vean la forma del verbo, porque en las guías pasadas devolví varias guías haciéndole la corrección, porque ustedes no le cambiaban, no dejaban el verbo en infinitivo, simplemente lo dejaban en la forma verbal que estuviese. Y eso es incorrecto. Donde ustedes, si tienen alguna duda, pueden revisar en el diccionario, en la parte de datas, te va a aparecer el listado de verbos y en su forma también infinitiva. Ahí usted va a buscar cuál es y va a ver si está correcto el infinitivo. Si está correcto el infinitivo y usted a eso después le escribe el ing, la pregunta entonces va a estar correcta. Gerunds. Use number 1. O sea, vamos a ver el uso número 1. Gerunds is often used as a subject. O sea, aquí el gerundio va a ser utilizado como sujeto. Veamos los ejemplos. Examples. Reading helps you learn English. Acá se dan cuenta de que está en rojo el verbo y aquí está siendo utilizado como sujeto. O sea, el leer te ayuda a que aprendas inglés. Swimming is good exercise. O sea, el nadar es un buen ejercicio. Use number 2. Acá vamos a ver el uso número 2. Gerund is used as an object after certain verbs. O sea, aquí el gerundio va a ser utilizado como objeto luego, ¿cierto?, de ciertos verbos. Examples. Vamos a ver los ejemplos. I enjoy reading. Yo disfruto leer. She dislikes playing badminton. A ella no le gusta jugar badminton. Have you finished working? ¿Tú terminaste de trabajar? Acá, si se dan cuenta, en rojo están los gerundios, ¿cierto? Que están siendo utilizados como objetos y de color azul o celeste están siendo los verbos, ¿cierto? Así que acá, en este caso, el gerundio no es un verbo, sino pasa a ser un objeto. Sigamos. Gerunds are used after such preposition as after, on, with, without, before, by, and conjunctions when and while. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar los gerundios luego de algunas preposiciones como after, on, with, without, before o by y algunas conjunciones como when o while. Vamos a ver los ejemplos. Examples. Before leaving the house, she checked
all windows. Antes de irse, ¿cierto?, de la casa, ella ve o chequea todas las ventanas. Se dan cuenta que aquí estamos utilizando la preposición before y acá entonces luego de eso vamos a dejar el gerundio. La siguiente. He went on speaking without paying attention. Entonces, él comenzó, ¿cierto?, a hablar sin prestar atención al ruido. Acá tenemos la preposición without y luego tenemos el gerundio que es paying. Y también antes de eso está el speaking. Y por último tenemos la conjunción que es conjunction while, ¿cierto? Entonces, while repairing his car, he tried to listen to me. Mientras reparaba su auto, él intentaba prestarme atención. Gerunds. The negative form of gerunds can be made by adding not. O sea, la forma negativa de los gerundios puede ser utilizado, ¿cierto?, agregándole un not. Así se va a formar. Examples. Vamos a ver los ejemplos. He enjoys not working. O sea, él disfruta el no trabajar. The best thing for your health is not smoking. La mejor cosa para tu salud es que no fumes. ¿Se dan cuenta que acá nosotros vamos a utilizar en la forma negativa el not y luego le vamos a agregar el gerundio? O sea, siempre al verbo, que en el caso ponte tú de la primera, que es working, es work. Ese es el infinitivo y yo a work le agrego el ing y formo un gerundio que es working. Lo mismo con smoke. Al agregarle el ing me queda smoking. Gerunds. The gerund is often used after certain verbs, o sea, el gerundio es utilizado luego, ¿cierto?, de algunos verbos. Pueden ser avoid, feel like, mind, risk, delay, give up, miss, spend, time, money, dislike, practice, suggest, enjoy, keep, put off, understand. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Examples. I dislike working after 5 p.m. No me gusta trabajar después de las 5 de la tarde. O sea, ahí, ¿cierto? Yo estoy utilizando el verbo dislike y luego de eso viene el gerundio que es working. We enjoy hiking. Nosotros, ¿cierto?, disfrutamos del que el verbo aquí es hike y yo le voy a agregar, ¿cierto?, el ing y esto sería escalar. Entonces nosotros disfrutamos, ¿cierto?, escalando. She stopped working at 6 o'clock. O sea, ella deja de trabajar a las 6 en punto. Stopped. Ahí yo tengo, ¿cierto?, ese verbo y luego viene el gerundio. Otro ejemplo es she suggested going for a movie. O sea, ella sugirió ir por una película. Y Farah keeps talking about her problems. O sea, Farah sigue hablando acerca de sus problemas. Ahora vamos a ver los infinitivos, o sea, infinitives. Infinitive is a non-finite and the first form of the verb, which is used with or without to. O sea, el infinitivo es una forma finita del verbo, ¿cierto?, el cual puede ser o no usado con el to. Vamos a ver una de las formas. The infinitive form of, o sea, la forma infinitiva de learn, que es el verbo base, ¿cierto?, el raíz, o give, ¿cierto?, que lo mismo es el infinitivo. En learn me va a quedar to learn. Como te dije antes, el infinitivo puede ir con el to o sin el to. Examples. Vamos a ver. They want to go now. He forgot to call her. O sea, en la primera me dice they want to go now. Ellos se quieren ir ahora y he forgot to call her. Él olvidó llamarla. Infinitive. Entonces,
The infinitive is often used after certain verbs. El infinitivo es usado luego de algunos verbos. Arrange, forget, learn, plan, ask, help, manage, promise, decide, hope, offer, refuse, expect, intend, prepare, want, pretend, appear, and sin. The negative form of infinitive can be made by adding not. Entonces también acá la forma infinitiva del verbo puede ser, ¿cierto?, utilizando el not en la forma negativa. Pero se dan cuenta que aquí, a diferencia del gerundio, el verbo permanece en su forma infinitiva o raíz. No tiene ningún cambio el verbo, solamente se le va a agregar el to. I decided not to go. O sea, yo he decidido no ir. The most important thing is not to giving up. O sea, la forma más importante es no darse por vencido. ¿Se dan cuenta que aquí solamente yo le agregué el not, el to y give up, ¿cierto? El verbo queda igual. No hay que hacerle ningún tipo de cambio. Acá vamos a ver de nuevo otras cosas. ¿Cómo se va a utilizar el infinitivo? The infinitive is used. El infinitivo, ¿cierto?, puede ser usado. Number 1. After certain verbs, adjectives, and nouns. ¿Cierto? Acá el infinitivo, ¿cierto?, puede ser usado después de verbos, adjetivos y sujetos. Verb plus infinitive. O sea, aquí vamos a ver el verbo más el infinitivo. They hope to reach the party on time. O sea, acá, ¿qué significa eso? Que ellos esperan o, ¿cierto?, desean alcanzar la fiesta a tiempo. Vamos a ver otro ejemplo. I want to try the new ice cream flavor. Yo quiero intentar, ¿cierto?, el nuevo sabor de helado. Acá vamos a verlo como adjetivo con un infinitivo. Entonces, adjective plus infinitive. I'm happy to hear you are well. Estoy muy feliz de que tú estés bien. Y el otro es she's delighted to see him. Ella está como gustosa de verlo. Y luego acá, ¿cierto?, en la letra C, letter C, vamos a ver lo que es un sustantivo más el infinitivo. I've got some homework to do. O sea, yo tengo una tarea, ¿cierto?, que hacer. Si se dan cuenta, acá está el noun, está de color azul y el infinitivo está de color rojo para que ustedes vayan viendo la diferencia. Luego tenemos, the infinitive is used to express a purpose, o sea, para expresar un propósito. Vamos a ver estos dos ejemplos. Dice, I got up early to do homework, o sea, yo me desperté temprano para hacer mi tarea. Luego tengo, I have some letters to write, o sea, tengo algunas cartas que escribir. Siguiente, the infinitive can also follow certain nouns. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, aquí, nouns plus infinitive. O sea, vamos a ver un sustantivo, ¿cierto?, más el infinitivo. It's a high price to pay. Es un precio muy alto que pagar. It's time to take a break. Es tiempo de, ¿cierto?, tomar un descanso. He made a decision to take up extra subject. Él tomó la decisión de tener más asignaturas extra. Si se dan cuenta, chiquillos, ahí está todo detallado con los colores diferentes para que entonces a ustedes les sea más fácil diferenciar. Acá entonces vamos a ver el gerundio versus el infinitivo. Entonces, a verb in gerund, ¿cierto? Un verbo en gerundio. Gerunds are formed with the letter ing. Entonces, ¿cierto? Aquí yo voy a formar el verbo al agregarle al final ing. Tenemos looking, eating, playing, coming, flying. Y por último,
vamos a tener, ¿cierto?, el verbo en infinitivo. Infinitives are prefaced with the word to. Entonces aquí vamos a tener to plus verb. Entonces, to look, to eat, to play, to come, to lie. ¿Se dan cuenta las diferencias acá en este gráfico? Que cuando es gerundio, yo al verbo le voy a agregar la ing, pero cuando es en infinitivo, yo le voy a agregar el to antes del verbo. Esas serían, ¿cierto?, las diferencias. Ahora vamos a trabajar con lo que es el pasado simple de los verbos regulares. Recuerden que aquí estamos solamente viendo, chiquillos, los verbos regulares. Past simple. ¿Cuándo lo vamos a usar? Para decir lo que ocurrió en el pasado o una acción acabada. I ate a pizza yesterday. O sea, yo comí una pizza ayer. Para expresar varias acciones que ocurrieron una detrás de otra en el pasado. I took my bag and walked to school. ¿Cierto? O sea, yo tomé mi bolso y caminé a la escuela. Vamos a ver las siguientes cosas sobre el past simple. En pasado simple en forma afirmativa, o sea, affirmative. La regla, rule, infinitive plus ed. O sea, la regla vamos a tener el verbo en infinitivo y al final le vamos a agregar la ed. Recuerden siempre que voy a tener, ¿cierto? I, you, he, she, it, we, you o they, ¿cierto? Y en este caso, el verbo es walk y yo le voy a agregar la ed, o sea, la ed al final y me va a quedar walked. Vamos a ver. Verbos terminados en e. ¿Cómo van a quedar? En infinitivo vamos a tener dance y phone, ¿cierto? Y yo al agregarle la ed, solamente, como ya estaban con término en e, solamente le tengo que agregar la d al final. Hay algunas personas que me agregaron otra e más, o sea, tenía dos e. Y esa palabra, si ustedes la buscaban en el diccionario, no existía. Entonces, al hacer y seguir esta regla, usted, ¿cierto? Le va a quedar el verbo dance, le va a quedar danced, ¿cierto? Al final yo le voy a agregar solamente la D y lo mismo con phone y me queda found. Lo ideal, chiquillos, es que este recuadro ustedes lo escriban lo más ordenadito posible en su cuaderno. ¿Por qué? Para no confundirlos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir viendo otros tipos de verbos. Y resulta que si ustedes se confunden con el pasado simple y no tienen el esquema, les va a ser muy difícil poder diferenciar el resto. Vamos a la siguiente. Number 2. Short verbs ending in consonant plus y. O sea, verbos cortos que terminan en consonante y la y. Vamos a ver el infinitivo. Cry. Termina en y y antes de la y voy a tener una r, o sea, una consonante. Y lo mismo con study. Esa y yo la voy a cambiar por la i latina, ¿cierto? Y le voy a agregar la ed. Entonces, acá ustedes van a poder ver que cry, que terminaba en y, va a quedar cried, ¿cierto? Ese y se reemplazó. Y lo mismo con study, me va a quedar studied. ¿Por qué les hago, cierto, el hincapié en esto? Porque algunas personas a y me la dejaban igual con y le agregaban la ed. Por lo tanto, eso estaba incorrecto. Vamos a ver la forma número 3. Short verbs ending in consonant plus vowel. O sea, verbos cortos que terminan en consonante y vocal. Vamos a ver. El infinitivo. Tenemos travel. ¿Se dan cuenta, cierto? Ahí está terminada en consonante, ¿cierto? Y antes de esa consonante voy a tener una vocal. Y acá lo mismo, ¿cierto? Voy a tener en shop, voy a tener la consonante y antes de esa consonante voy a tener una vocal. Por lo tanto, aquí le voy a agregar la ed, pero le voy a agregar ya sea, en este caso, voy a doblar esa última letra y le voy a agregar la ed. Vamos a ver el ejemplo. Traveled. ¿Se dan cuenta que aquí ya tenía una L, pero yo le agregué otra más? Y esa es la forma correcta con estos verbos cortos.
acá tenemos la P, ¿cierto? En shop. Y le vamos a agregar otra más y me va a quedar shopped, ¿cierto? Entonces, ahí podemos tener un ejemplo. They traveled by car, o sea, ellos viajaron en auto. Lo ideal, chiquillos, es que ustedes copien todo esto en su cuaderno. Vamos a ver. Past simple related expressions. O sea, acá nosotros tenemos algunas expresiones que se van a ver siempre o generalmente de los casos en el pasado simple. Por ejemplo, last o ago. Por ejemplo, yo puedo decir last night, last Monday, last week, last winter, last year, ¿cierto? Y acá yo puedo usar también yesterday, que eso se puede usar con las dos. Entonces, ponte tú, aquí vamos a ver un ejemplo. They listened to music. Entonces, yo sé que ellos están escuchando, o ellas en este caso en la imagen, están escuchando música, ¿cierto? Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver entonces este ejemplo. He phoned home, ¿cierto? Ahí puedo decir, last night he phoned home, o sea, la noche anterior él llamó a casa. Y acá vamos a ver otro ejemplo. Last Tuesday we cooked lunch, o sea, el pasado martes nosotros cocinamos el almuerzo. Sigamos viendo el past simple y ahora lo vamos a ver en el negativo. Yo le voy a agregar el didn't plus infinitive. Esa es la regla. Vamos a ver. I, you, he, she, it didn't play. O también puedo decir we, you, they didn't play. Vamos a ver. Entonces, siempre, chiquillos, en la forma negativa yo le voy a agregar antes el didn't. Y luego de eso va a seguir el verbo en infinitivo, o sea, el verbo en raíz. Vamos a ver las dos formas, ¿cierto? La afirmativa, que puedo utilizar, ¿cierto? Last weekend they painted, o sea, la semana pasada ellos pintaron. Y la negativa, they didn't paint, o sea, ellos no pintaron. Y eso lo utilicé con el verbo que está ahí en el medio, que era paint. Yo solamente, ¿cierto? Le agregué la ed y si también se dan cuenta, en el negativo, el verbo queda igual, no sufre cambio, es infinitivo. Versus en la forma afirmativa, el verbo va a cambiar y yo le voy a agregar, ¿cierto? Al final la ed. Lo ideal, chiquillos, es que ustedes copien todo esto en su cuaderno, con colorcitos y hacer la diferencia. Entonces, vamos a seguir viendo lo mismo. Past tense. Y vamos a ver el resumen de esto, ¿cierto? En pasado, yo le voy a agregar en la forma afirmativa o positiva, como ven el signo ahí, you lived in Spain o he lived in Spain. Esto, chiquillos, yo se lo dejé en la guía, pero pareciera ser que muchos no la leyeron. De hecho, también yo le había dejado aparte la parte de abajo traducido en español y muchos no lo miraron. Acá dice the verb only changes in affirmative sentences, o sea, el verbo solo va a cambiar en las oraciones afirmativas. Ahí se dan cuenta que nosotros tenemos el negativo o el signo menos. Dice you didn't live in Spain o he didn't live in Spain. En negativo, ¿cierto? Las oraciones el verbo no va a cambiar. Y se va a usar la forma base. Y luego tenemos la pregunta. Acá yo voy a utilizar el Did you live in Spain? Yo voy a agregarle antes siempre el did, o sea, Did he live in Spain? Entonces, tanto sea en la forma negativa o de pregunta, el verbo no va a recibir ni un cambio. Va a quedar en la forma infinitiva, o sea, la forma de raíz. Ahora vamos a ver la formación, ¿cierto?, de las oraciones con should. Acá vamos a ver la afirmativa y la negativa. Entonces, ¿cómo se forma esto? Es sujeto, should,
más la forma base del verbo, o sea, es el infinitivo. Entonces, el sujeto es we, should, y la forma base del verbo join the party later. O sea, nosotros nos vamos a unir, ¿cierto?, a la fiesta más tarde. Vamos a ver otros ejemplos. Maria should consider the promotion. Harry should find a new car. His old car broke down. They should show their project to their teachers. O sea, ellos deben mostrar su proyecto a los profesores. Vamos a ver la forma negativa. Voy a tener el sujeto más el should not o shouldn't, que esa es la forma, ¿cierto?, en contracción, más la forma base del verbo, o sea, el infinitivo que no va a cambiar. Vamos viendo. The work shouldn't be late for the inspection. O sea, el trabajo no debería estar, ¿cierto?, muy tarde para la inspección. Mel, o sea, en este caso el sujeto, que es she, shouldn't attend the meeting. O sea, Mel no debería atender a la meeting, ¿cierto?, a la reunión. We shouldn't give in to their demands. O sea, nosotros no deberíamos ceder a sus demandas. Y por último ejemplo, dice, she shouldn't send a letter to him. Ella no debería haberle enviado una carta a él. Ahora vamos a ver la forma interrogativa. Tenemos el should o el shouldn't, pueden utilizarse cualquiera de esas dos, más el sujeto, más la forma base del verbo. ¿Se dan cuenta, chiquillos, que siempre que estamos hablando de la forma interrogativa vamos a dejar todas las cosas opuestas? ¿Se acuerda que en lo otro era el sujeto, el should y la forma base? Bueno, aquí es todo al revés. Voy a tener ya sea should, ¿cierto?, en afirmativo o shouldn't en forma negativa, más el sujeto y la forma base. Vamos a ver los tres ejemplos que aparecen ahí. Should I tell him the bad news? ¿Debería decirle las malas noticias? Shouldn't we inform them of the price increase? ¿No deberíamos informarle que el precio subió? Y luego tenemos, shouldn't we be honest to our customers? ¿No deberíamos ser honestos con nuestros clientes? También otra forma es utilizando WH en pregunta, interrogativa, ¿cierto? Más obviamente el should y el shouldn't, el sujeto y la forma base. Por ejemplo, where, y aquí vamos a utilizar el should, ¿cierto? Luego el sujeto y la forma base, que es el del verbo, el go. Entonces, where should we go from here? ¿De dónde deberíamos ir desde aquí? What should I do to help you? ¿Qué debería hacer para ayudarte? How should they answer their compliments? ¿Cómo ellos responden sus complementos? O sea, ponte tú en este caso las cosas positivas. Y la última, when should we meet? ¿Cuándo deberíamos conocernos? Entonces, chiquillos, esa es la forma como ustedes deben usar el should. Esto es un modal que nosotros, ¿cierto?, vamos a utilizar para expresar ciertos gustos. Bueno, eso ha sido todo. Terminamos entonces la unidad 1 con este resumen. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, enviarme correos electrónicos. Yo siempre estoy corrigiendo todas las guías y a las personas que cometan muchos errores se las reenvío con las correcciones que correspondan. Recuerden siempre enviarme los correos electrónicos, chiquillos. Y lo otro es, por favor, las personas que me deban las guías, que se pongan en contacto conmigo y me las envíen. De tener algún problema, ya sea de conexión a internet o que no puedan enviármelas a tiempo, envíenme un mensaje y me avisan el motivo de que ustedes no puedan enviarme ciertos los trabajos. En general, el curso está bastante bien. La mayoría me cumple con las guías. Son muy poquitas las personas que están muy atrasadas.
Y también agradecerle a todos los apoderados que están pendientes del aprendizaje de los niños y los felicito. Cuídense mucho, espero que todos estén bien en sus casas. Besitos, cuídense y ojalá nos podamos ver pronto. Chao.